En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días. Otra nueva charla sobre el Génesis, para tratar temas importantes que nos sirvan de guía para la vida cotidiana. Decíamos el último día que la mujer de Potifar acusa injustamente a José de haberlo agredido, haber intentado abusar de ella. ¿Y qué sucede? Pues os lo podéis imaginar. El resultado de todo este lío es que su señor, encolerizado, metió a José en la cárcel. Pero Dios no abandona al justo en la tribulación. Este es un ejemplo que nos sirve a nosotros hoy en día. Han pasado más de 3000 años. Es que Dios no cambia, siempre es el mismo. Y su misericordia ha sido siempre infinita. Y en la cárcel, otro se hubiera considerado ya perdido, pero él tenía fe en Dios. Sabía que eso era el resultado de algo que tenía que llegar superior. Y también en la cárcel fueron a parar dos importantes ministros del faraón. ¿Ves? Qué casualidad, ¿eh? La casualidad no existe. El copero y el reportero del faraón. Dos hombres que tenían que ser de total confianza del rey, dada la facilidad que había entonces de envenenar a personajes. Y por eso los cargos que ocupaban estas personas eran de confianza. Los dos estaban preocupados por el fin que les iba a llegar estando en la cárcel. Y entonces tuvieron unos sueños extraños. Y esos sueños extraños que tuvieron estos dos personajes fueron interpretados por José, que les anunció lo que a cada uno le esperaba en el futuro, y que se cumplió tal como les dijo José. Uno de ellos fue ejecutado, pero el otro lo consideraron inocente y volvió al servicio del rey. Y ya sabéis lo que dice el refrán, que nadie se acuerda de Santa Bárbara hasta que no truena. Y como de Santa Bárbara no nos acordamos más que cuando truena, dice el texto del libro de Génesis: el jefe de los coperos no se acordó más de José, sino que lo olvidó totalmente. Le había anunciado que él se salvaría y no le dio importancia, ya se olvidó de él. Lo mismo que cuando recibimos un favor de Dios, pues nos olvidamos de él, porque creemos que nos lo merecemos o que ha venido por nuestros méritos. Hombre, no. Es importante darle gracias a Dios por ese favor que nos ha hecho. Esto nos lo cuenta Génesis 40, 23. Y siguen las casualidades. ¿Veis? Es que esta historia de José está llena de casualidades. Y que nos demuestra que no existe la casualidad, que todo es providencia divina. Porque el rey tuvo también un sueño que nadie descifraba su significado. Fíjate. Es el sueño más conocido, repetido y sabido de todos los sueños. ¿A que sí? Aquí os acordáis del sueño que tuvo el faraón. Por poco que hayáis leído la Biblia, os acordaréis. Y si preguntáis a unos y a otros, seguro que os van a decir
el sueño. Sí, hombre, sí, ese, el de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas que se comieron a las gordas. Y el de las 7 espigas hermosas y granadas y las 7 espigas malas, secas y quemadas, que devoraron a las 7 espigas hermosas. Nos lo dice Génesis 41, 17 y siguientes. ¿A qué lo sabíais? ¿Os acordáis? Bueno, algunos pues ni lo han oído, claro, porque si no pisan una iglesia ni leen la Biblia, pues ni saben de qué va esto. Sí, os interesa aprender, porque de vuestra vida depende estas enseñanzas. La vida futura, no esta. Esta podéis tener mucho dinero, mucha diversión, mucho juego, pero esto se acaba. Y lo importante es la vida futura, la vida junto a Dios, que esa hay que ganársela aquí, que no se os olvide, que la regala Dios, pero al que le es fiel, al que le da la espalda, no puede hacer nada por él, porque le ha dado la espalda, ha ido por otro camino, se va a encontrar, pues eso, con toda clase de problemas y al final con la condenación o posible condenación. Y entonces Santa Bárbara debió de tronar fuerte al copero y dijo el copero: esta es la mía, yo tengo la llave de lo que los adivinos del faraón no saben descifrar. Porque fue entonces cuando el copero se acordó de José y de sus poderes, y así se lo dijo al faraón, que estaba indignado con sus adivinos, que no tenía ni idea, como les pasa a la mayoría de los adivinos, que embacuan a la gente y no tienen ni idea. Y entonces, claro, con estos avisos del copero, pues José salió de la cárcel, le contaron el sueño a José, y José nos dio a todos una lección extraordinaria. ¿Qué hubieran hecho cualquiera? ¿Cómo hubiera actuado cualquiera? Pues fijaros cómo actuó José. Aprovechó la oportunidad y, diciendo una monumental verdad, empezó por revelar al faraón que solo Dios es capaz de saber todo lo que va a ocurrir, que no soy yo, que es Dios. ¿Veis? Anticipó la realidad de su vivencia y la realidad de todos nosotros. Lo que pasa es que estamos atrofiados, no nos damos cuenta. Por supuesto que no podía pensar el faraón en otro Dios que el Dios de los hebreos. Si este es hebreo y conociendo la actitud de los hebreos, pues hombre, pues el Dios que dice él es el Dios de los hebreos. Dijo José cuando le pidieron que interpretara los sueños: no soy yo. Dios será el que dé una respuesta favorable. Vamos a unir 3 cosas: la fe de José, la confianza que tenía en la ayuda divina y el saber que cuando hay ciclos de abundancia en las cosechas, lo prudente es guardar y administrar, no derrochar para hacer frente a los ciclos de escasez. Esto lo conocía José por su vivencia cuando estaba con su padre. Esta última, bueno, y las primeras, porque la fe de José era inquebrantable. ¿Cumple Dios sus promesas?
¿Veis las promesas que le dio? Que le empezó a dar y a ofrecer. Abraham se va cumpliendo en sus sucesores. Pues ahí tenemos a José, que después de adivinar los sueños, es nombrado nada menos que visir de todo Egipto. Casi nada. Y por el reconocimiento de que por Dios sabía todo eso, José. Eso quedó bien claro a todos. Porque dijo el faraón, Dios te ha dado a conocer estas cosas. ¿Veis? Si es que la verdad se impone hasta a los no creyentes, que están metidos en la mentira y en la perdición. Algunos se salvan, pero pocos, cada vez menos. Esto nos lo cuenta Génesis 41:39. Porque aquí nos está demostrando este hecho la fuerza que tiene la palabra evangelizadora. Él habla de Dios, habla de las proezas de Dios, habla de que Dios es el que va a decir esto y se cumple. Porque el faraón, que creía en magos y adivinos, pudo pensar que José era un gran mago o un gran adivino. No, se dio cuenta el faraón, porque José se lo dijo con claridad, de que todo esto que voy a hacer es obra de Dios, el Dios de los hebreos. ¿Y cuál fue el resultado de esta parte de la historia de José? Lo que dijo el faraón en Génesis 41:40. Tú serás quien gobierne mi casa, y todo mi pueblo te obedecerá. Solo por el trono seré mayor que tú. Fijaros, todo se lo puso en sus manos, y él mandaba más que todos los demás egipcios, salvo él, salvo el faraón. Y claro, José supo administrar las cosechas de los años abundantes, y cuando el hambre se dejó sentir en otros lugares, solo Egipto tenía trigo. Todo el mundo iba allí a comprar el trigo, claro. Los años de abundancia, que representaban las 7 vacas gordas y las 7 espigas, fue almacenando el trigo para los años de escasez. Y dice el texto, llegaron a reunir tanto trigo como las arenas del mar. No podía contarse. Génesis 41:49. El faraón ya había dicho a José, cuando le puso su anillo, le cedió el segundo de los carros, le vistió de lino y le puso en el cuello un collar de oro. Y le dijo, yo soy el faraón, y sin ti no alzará nadie mano ni pie en toda la tierra de Egipto. 41:44 del Génesis. Con esta presencia y poder, y con la escasez que había por todos sitios, ¿qué pasaba? Pues dice el Génesis 41:57, que de todas las tierras venían a Egipto a comprar a José, pues el hambre era grande en toda la tierra. Y el único que había tenido la previsión de hacer todo esto era José, por inspiración divina. ¿Veis? El camino está fácil. Lo tenemos ahí, a nuestra mano. Pero, amigo,
el mundo atrae más, ¿verdad? Es una pena, pero eso los pobres y humildes predicadores, evangelizadores, debemos de propagar la verdad, el Evangelio, tal como está escrito. Así que cuando los egipcios clamaban al faraón por pan, ¿qué decía el faraón? Id a José y haced lo que él diga. Todo lo puso en manos de José. En estas circunstancias, donde vivía Jacob, en Canaán, el hambre también arreciaba. Claro. Y Jacob mandó a sus hijos a comprar trigo a Egipto. No tenían otra solución. Y allí se largaron 10 de sus hijos, porque Benjamín, que era el menor, se quedó con el pequeño, se quedó con el padre. Eran 12 hermanos, José estaba en Egipto, le daban por muerto, Benjamín era pequeño, se queda con Jacob o Israel, y los 10 se largan a comprar trigo a Egipto. Bueno, pues vamos a ver qué pasa a continuación, pero vamos a hacer un alto en el camino. ¿Quién era José en aquellos días? Lo dice la Biblia y lo hemos oído. José, salvo poseer el trono, era el amo de Egipto. José fue fiel a Dios y a su Señor, y su fidelidad es ejemplar. Nada pudo Satanás cuando fue tentado insistentemente por la mujer de Potifar, porque Satanás utilizó a la mujer de Potifar para tentar a José, sabiendo que si caía, perdería el favor de Dios. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Nos dejamos tentar por Satanás, no nos damos cuenta, tenemos esa desgracia todos. Por eso no podemos perder de vista a Dios y sobre todo a nuestra Madre, la Virgen María, que ella se encargará de pisar la cabeza de Satanás y ayudarnos para llevarnos a su Hijo Jesús y defendernos en los momentos difíciles que tenemos todos. Tengamos en cuenta que estas mujeres, como la de Potifar, esposas de altos cargos, eran tan hermosas como soberbias y caprichosas. Y José bien sabía lo que le podía costar. ¿Qué le costó? Le costó el vencer la tentación, porque ahí empezamos, venciendo la tentación, como a toda alma nos cuesta vencer la tentación. Y aunque a sabienda de la que se venía encima al tener que despreciar, humillar y dejar desdeñada a la dama tan influyente, pues José fue vendido por los suyos, los de su religión, los descendientes de Abraham. Además, para más inri, todo esto se le venía encima a José. Y por si fuera poco, las costumbres licenciosas de Egipto a favor del pecado. ¿Enseña o no enseña el Antiguo Testamento? Tiene enseñanzas muy aprovechables. No lo desdeñemos. Porque cuando uno es fiel a Dios,
recibe gracias suficientes para vencer en cualquier ambiente, el hostil que sea. Le pasó a Lot cuando estaba en Sodoma y Gomorra. Y tantos otros ejemplos. Por eso San Pablo a los corintios les decía que Dios no permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Primera de Corintios 10, 13. Nos queda historia de José, sí, bastante. Pero vamos a dejarlo aquí para el próximo día, a ver qué sucede cuando llegan los hermanos a Egipto, que también tiene su importancia. Así que hasta la semana que viene, que Dios os bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.